Técnicas de recolección de información por la comunidad Backlab Academy. Importancia de la información. Uno de los pilares fundamentales de cualquier organización es la información. Mantener la información a salvo garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad son los principios básicos sobre los que se sustenta cualquier política de seguridad. La confidencialidad hace referencia a que la información debe estar disponible solamente para la persona que tiene los privilegios o los permisos de verla o de obtenerla, no debe estar disponible a un público general. La integridad hace referencia a que la información debe conservarse en su estado en la que fue almacenada, que no debe ser alterada por algún ataque, y la disponibilidad, que siempre debe estar accesible a las personas que la utilizan. Tener en cuenta estos tres principios va a permitir crear buenas políticas de seguridad en una organización, mas si no se tienen en cuenta van a ocasionar fugas de información, como lo vamos a ver más adelante. La primera técnica que vamos a utilizar para recolección de información va a ser el Google Hacking. Es una técnica utilizada para obtener información a través de comandos especiales del buscador Google. Wikipedia nos da algunos de ellos. Por ejemplo, FileType para buscar archivos con cierta extensión, Cite para hacer búsquedas en un sitio en específico, Entitle para buscar páginas que tengan solo ese título, entre otras. Vamos a la práctica. Vamos a especificar el sitio como policia.gov.co y vamos a especificar un file type que va a ser PDF. Esto lo que va a hacer es devolvernos los siguientes resultados. En el sitio solamente policia.gov.co los archivos PDF. Como vemos son bastantes. ¿De qué nos sirve esto? Esta información está accesible al público. Por lo tanto, si nosotros empezamos o estamos en un proceso de penetration testing, es muy probable que vayamos a encontrar información de la organización. Más adelante veremos con una herramienta cómo obtener datos que están ocultos en los archivos ofimáticos. Vamos a continuar con otros comandos del Google Hacking. Por ejemplo, vamos a buscar sitios que tengan un título index of y que, por ejemplo, con una palabra información. También podríamos buscar cosas como usuarios, o archivos. Lo que va a hacer esta búsqueda es encontrar sitios que tengan el index of. ¿Qué significa index of? Index of es esto, que permite ver los directorios o archivos, puesto que no tiene ninguna página HTML o PHP asignada a esa dirección. Aquí, por ejemplo, encontramos un montón de carpetas, podríamos entrar a alguna. Y vamos a tener que, por ejemplo, estamos accediendo al sitio web de un estudiante de esta organización educativa, al parecer. Estamos obteniendo, por ejemplo, su correo, que está relacionado con el dominio uabc.edu.mx. Podemos volver y seguir navegando por todos los directorios. Aquí, por ejemplo, obtuvimos un PDF, al parecer es una publicación de la Policía de Colombia. Podemos hacer búsquedas un poco más precisas, tal vez especificar en el file type, es decir, en la extensión del archivo, que sea de tipo SQL y que busque en solo sitios.gov.co. Lo que nos va a devolver son bases de datos que están accesibles al público. Por ejemplo, podríamos entrar a esta. Y aquí nos vamos a encontrar con toda la estructura de la base de datos y los
las consultas que se le han hecho. Nos podemos devolver y navegar en los directorios. Por ejemplo, encontramos más bases de datos que están accesibles. Como vemos en la URL, es un caché, es un backup que lastimosamente está accesible al público. También, por ejemplo, tenemos todos estos directorios en los que podríamos hallar información de la empresa. Por ejemplo, notas de los estados financieros. Y si vamos al sitio como tal, nos vamos a dar cuenta que en principio es del gobierno de Colombia. Aquí también obtuvimos otro. Vemos que es una base de datos Postgres y que ha estado almacenando información. Vemos que es una entidad de seguros y que por supuesto su información es bastante crítica. Así podríamos seguir con varias técnicas. Por ejemplo, si queremos obtener todos los subdominios de cierto dominio, podríamos utilizar site. Sin el www especificar el dominio principal. Aquí, por ejemplo, encontramos un montón de subdominios de la Universidad Nacional de Colombia. Por ejemplo, manizales. Facartes. Humanas. Etc. También tenemos herramientas de red en un sistema Jonis o en un sistema GNU Linux, que pueden ser Tracero, NSLookup, PIN y Telnet. Vamos a ver cómo podemos utilizarlas. La herramienta PIN lo único que va a hacer es hacer una solicitud a cierto servidor y devolvernos su IP. Por ejemplo, podríamos hacer PIN a policía.gov.co. Nos está devolviendo su IP, pero no nos está devolviendo ninguna respuesta. Eso puede ser debido a que hay algún firewall bloqueando las solicitudes de PIN. Podemos intentar con otro. Por ejemplo, si lo intentásemos con Google, nos devuelve cierta respuesta. Obviamente el PIN no es una herramienta intrusiva, simplemente es una herramienta de solicitudes. Y aquí, como vemos, ya tuvimos una IP que es 190.240.118.2. Esa IP corresponde al sitio previsora.gov.co. Obviamente este escaneo, por decirlo así, es de tipo pasivo, pues no está haciendo no se está utilizando ninguna técnica de intrusión. Ahora, una vez que tenemos la dirección IP, podríamos utilizar, por ejemplo, NSLookup y decirle que vamos a buscar de tipo mail exchanger y que lo vamos a hacer en el dominio previsora.gov.co. Aquí, como vemos, nos está diciendo que sí hay un intercambiador de correo, de mail, que es mail.previsora.gov.co. Además, nos está devolviendo ciertos servidores que al parecer son los que resuelven a la dirección previsora.gov.co, que son de la empresa ISP UNE. También podríamos buscar de tipo NS. Y en efecto, son birlocha.net.une.net.co y lauta.une.net.co quienes resuelven a previsora.gov.co. También tenemos, por ejemplo, la herramienta Traceroute, que nos permite ver los saltos que da una conexión hasta llegar a determinado host.
The Harvester. The Harvester es un script programado en Python hecho por la empresa Edge Security. El objetivo de este programa es recolectar emails, subdominios, hosts, nombres de empleados, puertos abiertos y banners de diferentes fuentes públicas como motores de búsqueda, servidores de clave PGP y la base de datos de Shodan. En sí, como vemos, The Harvester nos va a permitir automatizar gran parte del proceso de recolección de información en un simple script. The Harvester está programado en Python y está incluido en la suite Kali Linux. Vamos a llamarlo para ver sus opciones. Entonces, tenemos con "-d", vamos a especificar el dominio a buscar o el nombre de la compañía. En Data Source vamos a especificar de dónde queremos obtener los resultados. Puede ser de Google, de Bing, de LinkedIn, de varios sitios que nos ofrecen. Con "-s" le vamos a especificar el número del resultado en donde queremos empezar. Con "-b" vamos a verificar el hostname vía resolución DNS y vamos a intentar buscar hosts virtuales. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a especificar The Harvester. Vamos a decirle que queremos buscar en policia.web.co, que queremos que los busque en Google y que queremos un límite con "-l", un límite de resultados de 500 o de 1000 mejor. El proceso puede ser un poco demorado dependiendo de la cantidad de resultados que nosotros especifiquemos. Para fines prácticos vamos a detener un momento el video. Ya tenemos varios resultados. Por ejemplo, tenemos una lista bastante grande de correos asociados al dominio policia.gov.co, línea directa, dipro, nombre, punto apellido. Al parecer no creo que este sea uno real, pero este sí, por ejemplo, claribel.rodríguez. Y a estos correos podríamos intentar, por ejemplo, hacer un ataque de phishing, hacer un ataque de client-side. También podríamos tomarlos como posibles nombres de usuarios o posibles contraseñas. Como vemos, es una lista un poco extensa. Además, The Harvester encuentra dominios o subdominios asociados al que nosotros especificamos. Por ejemplo, disam.policia.gov.co, OASPortal, correo masivo, VPN SSL, entre otras. Podemos comprobar que dichos dominios están online, yendo a nuestro navegador. Además, en el proceso de recolección de información que hemos efectuado, se mantiene de que es pasivo, no es intrusivo aún, puesto que estas búsquedas se están realizando en Google, así que no estamos nosotros directamente interactuando con el servidor objetivo. Y como vemos, disam.policia.gov.co en efecto es un sitio funcionando. Ahora se podría, por ejemplo, proceder al proceso de scanning o de búsqueda de vulnerabilidades para intentar penetrar ese sitio web. También podemos ver que todas las IPs están en un cierto rango, 190.131.196, así que con simplemente hacer un ataque no intrusivo ya tenemos que las IPs están en la misma red, lo que generalmente sería obligatorio hacerlo con Nmap. Bien. Ahora, vamos a pasar a una última herramienta, que es la FOCA. La FOCA es una herramienta desarrollada por la empresa de seguridad informática Informática 64, que permite extraer los metadatos de archivos ofimáticos. Como veíamos hace un momento, nosotros podíamos hacer búsquedas en Google para obtener ciertos archivos de cierto tipo. Vamos a buscar, por ejemplo, un archivo de tipo PDF que esté en un index of
con la palabra clave, por ejemplo, contratos. Además, que solo busque en sitios.gov.co. No hay resultados. Podríamos entonces pasar a buscar en sitios solo con. Bien. Como vemos, no hay muchos resultados, así que sería importante optimizar nuestra búsqueda. Vamos a dejarlo así. También podríamos, por ejemplo, buscar por palabras claves. Y aquí, como vemos, encuentra algunas cosas. Vamos a detener el video para optimizar la búsqueda. Bien, ya hemos optimizado más nuestra búsqueda. Hemos hecho lo siguiente. Vamos a buscar solo en sitios que terminen en .gov.co, solamente archivos de tipo PDF y que tengan las siguientes palabras clave: contratos y Ministerio de Defensa. Vamos a ver qué encontramos. Como vemos, esto es, al parecer, un contrato, o lo es. Tiene cifras, tiene fechas, tiene firmas y tiene nombres de personas. Además tiene sellos que, por supuesto, podrían tal vez ser falsificados, o esta información podría ser aprovechada para hacer ataques, por ejemplo, de ingeniería social. Vamos a descargar este archivo. Lo vamos a guardar en escritorio. Y vamos a ir a la foca. La herramienta nos va a permitir extraer los metadatos que tiene el archivo. Ya vamos a ver cuáles son. Podemos descargar Foca como una herramienta de escritorio o también podemos utilizarla en su versión online. Simplemente seleccionamos el archivo que está en escritorio y vamos a analizar el fichero. Nos ha devuelto la siguiente información que estaba contenida en su metadata. La fecha de creación a las 8:30 del 10 de abril del 2008. Además nos dice que fue creada con la aplicación Software de Escaneo de Documentos Inteligente HP. Nos está dando muy poca información este archivo. Vamos a intentar con otro. En caso de que nosotros tengamos muy bajos resultados de metadatos, puede ser que los archivos hayan sido limpiados, que su metadata haya sido limpiada para, pues, proteger la información. Ahora tenemos algo. Nos dice que el título del archivo es Ministerio de Defensa Nacional, que la aplicación que se utilizó para crear el archivo fue Microsoft Office 2007 y que el usuario es Celsa Violeta Valderrama. Como vemos, esta información puede ser relevante en un proceso de client-side attack, porque podríamos lanzar contra este usuario un ataque con un archivo infectado que explote alguna vulnerabilidad en esta versión de Microsoft Office. Bien, esas fueron algunas técnicas sencillas de recolección de información traídas a ustedes por la comunidad Backtracker.